Buenas noches, tengan todos. Es un gusto que nos volvamos a encontrar por estos medios electrónicos en el módulo de visión baja del programa de educación médica continua y actualización de las diferentes especialidades para miembros de nuestra Sociedad Mexicana de Oftalmología. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su entusiasmo en formar parte de este curso. Eh, el día de hoy vamos a platicar cómo hacer la historia clínica en un paciente adulto con visión baja. Por supuesto que es una historia clínica semejante a la que hacemos todos los días, pero tiene sus cositas especiales, sus peculiaridades, y vamos a ir haciendo énfasis e hincapié en cada una de ellas. El día de mañana se hablará sobre la importancia del manejo de una adecuada historia clínica en el paciente pediátrico y posteriormente se hablará de ya qué hacemos con estos pacientes, tanto en los adultos como en los niños. Pero ahora nos corresponde platicar acerca de la historia clínica en el paciente adulto. Y me voy a permitir presentarme a ustedes. Yo soy Lourdes Medina y Álvarez Tostado y he caminado por esta ruta de la visión baja desde hace muchísimos años. Déjenme que les cuente que yo llegué a la visión baja por el camino de la ceguera. Creo que en 86, 87, había una rebeldía a no hacer nada por los pacientes ciegos. Entonces yo pensaba que todas las personas que no veían eran ciegos. Nunca durante mi formación como oftalmóloga nadie me habló acerca de la visión baja. Entonces, en el Instituto de Oftalmología, Fundación Conde Valenciana, me acerqué a mis maestros queridos, el maestro Enrique Graue Díaz González y el maestro Feliciano Palomina Dena, para que me accedieran a crear un centro de rehabilitación para ciegos y débiles visuales, le llamamos, aunque yo no entendía muy bien cuál era la diferencia entre unos y otros. A lo cual accedieron y fundamos Crecidevi, el Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales de la Fundación Conde de Valenciana, el cual estuvo trabajando alrededor de 20, 25 años y después se canceló toda la parte de los ciegos, pero persiste el servicio de visión baja como parte del instituto. Y entonces me di cuenta que los ciegos veían. El 80% de la población de ciegos en los diferentes servicios de rehabilitación específicos para ciegos, el 80% conservan una visión utilizable. Entonces fue cuando fui a la Lighthouse, entonces de Nueva York, actualmente internacional, a formarme en el manejo de personas con visión baja. Y entonces fue cuando, después de hacer el centro de rehabilitación, hicimos el servicio de visión baja como una más de las especialidades en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. A partir de entonces, la tarea ha sido el difundir este manejo entre nuestros compañeros y entre otras especialidades. De tal manera que mi interés ha sido el enseñar en diferentes ámbitos y de esa forma he creado varias instancias. Entre ellas, en 1995 fundamos la Sociedad Panamericana de Baja Visión como parte de la Sociedad Panamericana de Oftalmología. Después estuvimos dando una serie de cursos a residentes de diferentes países de América Latina especialmente, porque nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas era que no había información en nuestro idioma. Únicamente había los cursos en la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pero pues no era muy fácil que todos pudiéramos ir a España a formarnos.
De tal manera que entonces he trabajado mucho con la Organización Panamericana de la Salud, siendo su asesora, con CDM Internacional, también siendo su asesora con la IAPB, la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera, también como maestro de la Lighthouse, en donde nos dimos a la tarea de hacer una adecuación de los cursos que ellos han impartido en sus asociaciones para adaptarlos al idioma español y a la mentalidad de los latinoamericanos. Después de algún tiempo, también fundamos el Centro Mexicano para Visión Baja como parte de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y de esta manera tener una presencia académica en los diferentes eventos de nuestra sociedad, y cuyo objetivo también es la investigación y la difusión. Después de algún tiempo renuncié al Conde de Valenciana y entonces hice AVER, Autosuficiencia Visual, Estimulación y Rehabilitación, Asociación Civil, de la que actualmente soy presidente. Entonces, bueno, también abrimos la alta especialidad dentro de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer la residencia de 4º año en la especialidad de rehabilitación visual. Entonces, bueno, abuelo de pájaro ha sido el camino transitado con los eventos más relevantes por este camino. Y eso pues me ha dado un poco de experiencia en este campo que me encanta poder transmitirla y que pueda ser de beneficio para todos. Y vamos a empezar a platicar un poquito acerca de la terminología. Durante mucho tiempo, como hablaban mis compañeras la vez pasada, utilizamos el término de visión subnormal, el cual no nos cansaremos de decir que ya es un término obsoleto. Los pacientes no se sentían a gusto con este término. No es una visión subnormal, es una visión diferente, es una visión baja. Actualmente se conoce como visión baja o baja visión. En México generalmente utilizamos el adjetivo calificativo después del nombre, por eso le decimos visión baja, pero en América Latina y en España se conoce como baja visión, como una traducción literal de low vision. Quizás el término más adecuado sea rehabilitación visual, como también manejamos esta especialidad, y en algún momento he pensado que quizás vaya a llegar el momento en el que hablemos de visión funcional, porque de pronto nos llegan pacientes que no forman parte estrictamente de la definición de visión baja, pero que tienen alguna dificultad en su función visual y que podemos apoyarlos con algún tipo de estrategias. Pero por el momento estamos hablando de visión baja y o rehabilitación visual. Otro de los términos que es muy importante que actualicemos, que también lo comentaba la doctora Minay Fromo, pero que es importante que lo recalquemos, es que hablamos de una persona con visión baja. Ya no ocupamos más el término del débil visual. Esto también denota cierta discriminación, cierta minusvalía, y entonces hablamos de una persona con visión baja, nunca más débil visual. Y a la persona que no tiene visión, le llamamos así, ciego. No utilizamos cieguito, por favor, ese término nunca, porque es hasta peyorativo. Es con una lástima desagradable. Merecen toda la compasión en el sentido real de la palabra, compasión, pero nunca lástima. Y hablamos de una persona ciega. No se ofenden porque les digan ciegos, esos son. Entonces, estos son los términos que actualmente estamos manejando. Y vamos a recordar de las sesiones pasadas
que cuando hablamos de discapacidad visual, esto incluye tanto personas con ceguera como personas con visión baja. Y las definiciones, ay, son complicadas. Si se acuerdan la clase de la doctora Frombo, eran cifras y eran números, pero vamos a tratar de concretarlas para que ustedes se vayan con unas ideas muy precisas y muy concretas. Y las definiciones son así de complicadas porque a lo largo del tiempo han ido cambiando. En 1976, creo, hubo en Uppsala, Suecia, una reunión en donde se decía que una persona con visión baja era aquella que podía percibir la luz y utilizarla funcionalmente. Imagínense el rango tan grande. La definición que utilizamos desde hace muchos años, desde 1994 aproximadamente, sigue siendo procedente. Y la doctora Ana María Borgar lo mencionó en su presentación y puso una fecha muy, muy actual. Y es recordárselas nada más. Una persona, no ojos, no córneas, no retinas, persona con visión baja es aquella con una incapacidad de la función visual. Fíjense, no dice con una agudeza visual de, no, todavía no. Nos interesa más qué hace con esa función visual. No puede hacer algunas cosas, tiene una incapacidad de la función visual, aún después de tratamiento y o corrección refractiva. Esto es lo que dice la definición. Yo ya no estoy tan de acuerdo con esto, porque yo diría, aunque sea mientras se está haciendo el tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos casos de visiones bajas temporales, como por ejemplo en casos de uveitis. Y mientras se está dando el tratamiento, podemos apoyar a esta persona con ayudas de visión baja. O, por ejemplo, el caso de alguien a quien se le va a hacer un injerto corneal. Mientras se hace la cirugía, puede ser apoyado con estrategias de rehabilitación visual y de manejo de visión baja. Y así, infinidad de casos. Por eso ya no estoy tan de acuerdo con esto, pero bueno, esa es la que estamos usando. Entonces, una persona con visión baja es aquella con una incapacidad de la función visual, aún después de tratamiento y o corrección refractiva común. Esto es muy importante. Muchas veces a nuestros pacientes se nos olvida hacerle un estudio de refracción común y a lo mejor con eso lo sacamos del pozo de la visión baja. Y ahí sí van las cifras, que presenta una agudeza visual en el mejor ojo desde 20/60 o 20/70 hasta percepción de luz. ¿Por qué esta variación entre 20/60 y 20/70? Porque si hacemos 6/18, que está en metros, lo pasamos a pies, nos da más o menos entre 20/60 y 20/70. Fíjense el rango tan grande, desde 20/70 hasta percepción de luz. Y no nada más eso, o un campo visual menor de 10 grados desde el punto de fijación. Hay algunas definiciones que lo manejan 20 grados, 10 o 20 grados desde el punto de fijación. Y esto también es muy importante porque puede ser que ya estén hablando de una fijación de tipo excéntrico. Y la parte más importante de la definición es, pero quien use, o sea, potencialmente capaz de utilizar la visión para la planeación y ejecución de tareas. Y por ejemplo, tenemos a este arquitecto que sigue dando clases y que tiene dificultad para ver sus planos. Y entonces aumentamos contraste y les ponemos unos telescopios para distancia intermedia, que es la distancia que necesita ver sus planos, y de este modo puede hacer su planeación y ejecución de tareas.
Pero si de momento dicen, ay, ¿cuál era la definición? ¿Qué cifras? ¿Cuántos grados? Acuérdense, la visión baja es el nivel de la visión en el cual una persona experimenta dificultad para hacer tareas visuales con la corrección convencional. Y esto es lo que muchas veces llegan nuestros pacientes y nos dicen, es que me dijeron que son los últimos lentes, que ya no me pueden recetar nada. Siempre podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero ese paciente al que le dicen que la corrección convencional, lo habitual, no le es suficiente para hacer sus actividades cotidianas visuales, ese es un sujeto que puede ser beneficiado con un manejo especial de visión baja. Y esta foto me gusta mucho, aunque me da dolor, porque esta chica era Mercedes. Ella tuvo una leucemia, finalmente murió, pero a Mercedes le encantaba leer. Y precisamente por la leucemia, ella tenía una visión baja y podía leer con esta ayuda electrónica, con esta lupa electrónica. Entonces, bueno, qué bueno que pudimos apoyarla durante un tiempo. Descansen en paz, Mercedes. Nosotros, como oftalmólogos, ¿cuál es nuestra función con estos pacientes? Bueno, con todos, pero específicamente hablando de los pacientes de visión baja, va a ser muy importante nuestra función, porque en el momento que tenemos puesta una bata blanca, tenemos un ascendente moral sobre nuestros pacientes. Y muchos de ellos nos van a creer a pie juntillas lo que les digamos. Y puede ser que lo que les digamos sea que no hay nada más que hacer, que está ciego, que no utilice su visión porque la va a perder. Y puede ser que les digamos una serie de cosas horrorosas que el paciente nos la crean. Lo más terrible que he oído fue un paciente que llegó conmigo a los 32 años que había tenido una atrofia parcial de nervio óptico secundaria a un problema de tipo neurológico y que le dijeron que se esperara a que la ciencia progresara y hubiera trasplantes de nervio óptico. Y esto fue cuando él tenía 12 años. Y se esperó 20 años de su vida sentado en su casa, sin escolarizarse, sin trabajar, sin ir solo ni al baño, cuando hubiera podido ser una persona absolutamente activa, autosuficiente y productiva. No se vale. No se vale que nuestro consejo sea en este tenor. No se vale que mal orientemos a nuestros pacientes. Entonces es fundamental que ustedes tengan el conocimiento necesario para orientar, aconsejar y referir a los pacientes adecuadamente en el momento oportuno al lugar adecuado. Si ustedes no quieren manejar la visión baja o no saben hacerlo, está bien, no pasa nada, pero es importante que sepan que existe un manejo especial y que se puede utilizar la visión que el paciente conserva, que la persona conserva, se puede utilizar con fines de autosuficiencia y de mejorar su calidad de vida. Entonces, nuestra función va a ser fundamental. Y claro, esto es historia clínica del adulto, pero imagínense en un niño qué importante es el que se pueda hacer una referencia adecuada y oportuna y rápida a un programa de intervención temprana y estimulación. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, su niño es ciego y no hay nada que hacer, y qué lástima, ¿te tocó? O a lo mejor lo dicen con realmente, con una compasión adecuada y todo, pero poniéndolo sin dar
una expectativa, una opción. Y yo siento que es como tener un as bajo la manga para poder brindar alguna opción a estos pacientes. Entonces, acuérdense, cuando ustedes tienen puesta una bata blanca, es muy importante que tengan el conocimiento adecuado para dar la mejor orientación, el mejor consejo y dar una referencia adecuada y oportuna. En oftalmología, el oftalmólogo detectamos la enfermedad, detectamos cuál es la causa de la enfermedad, dirigimos y tomamos el rol activo. Nosotros estamos haciendo las cosas y el paciente, su nombre lo indica, es paciente. Él está receptivo y el paciente tiene la idea o el objetivo de cumplir las indicaciones del oftalmólogo. Como en visión baja estamos viendo la consecuencia de la enfermedad, estamos viendo la consecuencia de la degeneración macular, la consecuencia del glaucoma, la consecuencia de la catarata, que no está operada, en fin. Entonces, somos un equipo interdisciplinario, tenemos que estar actuando con otros profesionales y con el paciente, pero el paciente va a tener que ser el protagónico. Él es el que tiene que hacer las cosas, es el que tiene que hacer ejercicios, es el que tiene que utilizar las cosas y nosotros vamos a estar guiándolo en lo que debe de hacer. Le podemos enseñar una gama de opciones de lo que podemos brindarle, pero él es quien va a decidir qué es lo que necesita, qué es lo que va a utilizar, qué es lo que va a hacer. Entonces, aquí cambia un poquito. Y por eso la interdisciplina. Por eso, la semana pasada platicamos con psicólogo, porque es muy importante saber ante qué tipo de paciente nos vamos a estar enfrentando y cuál es la carga emocional que tiene ese paciente. Nosotros, ¿qué podemos ofrecer a nuestros pacientes? Podemos ofrecer empatía. Eso va a ser muy importante. Podemos ofrecer un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento ya sea clínico o un tratamiento quirúrgico o ambos. Y ya con el manejo específico de visión baja o de rehabilitación visual, vamos a poder ofrecer una valoración de la visión funcional que ese paciente conserva. Fíjense, ya estoy hablando visión funcional, estoy hablando que conserva, no estoy hablando del poquito de visión que le queda. No, estamos hablando siempre en términos positivos. ¿Para qué? Para la utilización de esa visión que conserva con propósitos funcionales. Y esta va a ser nuestra meta. Por eso incluso está con letras un poquito más grandes. Nuestro objetivo en todo este manejo especial va a ser que esa persona utilice la visión que conserva con propósitos funcionales. ¿Y qué es la empatía? Cuando decimos que podemos ofrecer empatía, ¿qué queremos decir? Pues nada más que si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que me tratara? Uh-huh. Me gustaría que me regañaran, me gustaría que me dijeran, qué barbaridad, pero ¿por qué no llegó a tiempo y demás? No, me gustaría que quizás me explicaran, me gustaría quizás que se pusieran en mi lugar, me gustaría que me tuvieran paciencia. Quizás estoy muy enojado y a lo mejor me gustaría que entendieran que estoy muy enojado. Uh-huh. ¿Cuál es el estado emocional de esa persona? ¿Cómo llega? Generalmente nos van a llegar diciendo que ya no pueden hacer muchas cosas. Ya no puedo salir solo, ya no puedo cocinar, ya no puedo firmar mi pensión, ya no puedo ver mis cartas, ya no puedo jugar dominó, ya no puedo trabajar, ya no puedo
qué, y nosotros lo vamos a estar investigando. Hay muchas veces son pacientes que tienen muchas pérdidas, no nada más la de la visión. A lo mejor tienen pérdida de la autosuficiencia. Yo vivía en mi casa y ahora ya estoy viviendo con mi hijo y me llevo de la patada con mi nuera y además yo ya no puedo manejar mi dinero, ¿sí? Puede haber pérdida del empleo. Es que me quitaron el trabajo porque ya no veo bien. Pérdida del rol en la familia. Yo era el proveedor o yo era la proveedora y ahora ya no lo hago. Y probablemente tenga otras pérdidas. A lo mejor entre otras pérdidas, perdió al cónyuge, perdió un hijo, perdió el oído o tiene un accidente vascular cerebral y tiene pérdida de movilidad. ¿Qué tantas pérdidas puede tener esa persona? Esto de la pérdida del rol de la familia es muy impresionante. Alguna vez tuve un paciente, estaba yo todavía en el Conde y me gustaba revisar todos los expedientes antes de proponer un programa de rehabilitación y revisaba desde el nombre, que el nombre correspondiera al paciente y hacer una pequeña entrevista con la persona, en fin. Entonces, y de repente me encontraba problemitas, ¿eh? Entonces, sí es bueno estar supervisando. Entonces, una vez estaba con un paciente que supónganse ustedes que se llamaba Juan López. Entonces dije, ¿es usted el señor Juan López? Y me dice, sí, pero póngale ahí el AITE. Entonces, no entendí. Le digo, ¿cómo? Sí, póngale el AITE. Ay, don Juan, no le entiendo. A ver, ¿qué me dice? Pues el AITE estás, el AITE quedas, el AITE esperas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de todo lo que implicaba este comentario del paciente? La pérdida total de su independencia, de su rol, de su autoestima. Entonces le dije, el objetivo de que usted esté aquí es que usted sea el señor Juan y que usted pueda hacer sus cosas de una manera independiente. Otra vez tuve una paciente, una ama de casa, que lo que no quería era preocupar ni a sus hijos ni a su marido. Y entonces tenía una atrofia parcial de nervio óptico y hacía un esfuerzo impresionante por hacer todas sus actividades sin una visión adecuada, con el fin de que no se dieran cuenta que ella tenía una limitación. Por eso es tan importante que nos apoyemos en manejo de psicología para la aceptación del paciente y la aceptación de la familia, y que no es necesario hacer este tipo de esfuerzo tan terrible. Ponemos algunas señales, algunas marcas en las llaves de la estufa, en la lavadora, a lo mejor estrategias para picar la comida, en fin, una serie de consejitos que les podemos dar con el fin de que sean autosuficientes y que recuperen esa autoestima, porque sí, son pacientes que llegan muy lastimados y a veces muy enojados, porque son dependientes, porque están segregados. No, ya no comas aquí con nosotros porque comes muy feo, porque tiras las cosas en la mesa. No, mejor vete a comer a la cocina. Y esto los puede llevar a un estado de depresión, de dependencia, y generalmente están con un enorme miedo a la ceguera. Y por eso es tan importante nuestro consejo. Por ejemplo, en un paciente que tiene una degeneración macular relacionada a la edad, el poderle decir que ha perdido su visión central, pero la visión periférica que le permite caminar no la va a perder, que no va a estar completamente ciego, les puede ayudar muchísimo a este tipo de pacientes. O resaltar la importancia del tratamiento, como por ejemplo la importancia de aplicarse el tratamiento en el caso de un glaucoma y de acudir a sus controles. Es muy
importante que esta empatía llegue hasta la familia, porque en la familia muchas veces no entienden ni cuánto ni cómo ve su familiar. Y entonces puede ser que digan, no, se está haciendo, porque dice que no me ve, pero bien que sabe que traigo ropa nueva, ¿verdad? O ayer no veía, pero ahora sí. Y lo que pasa es que eso pasa. En muchos de los pacientes con visión baja, la visión es fluctuante. Depende muchísimo de los contrastes, depende muchísimo de la iluminación, depende muchísimo si hay una pérdida de visión central o hay una pérdida de visión periférica. Entonces es muy importante explicarles a los familiares cómo es que esta persona ve, cómo y cuánto ve y en qué momentos y en qué situaciones ve. Hemos tenido casos, por ejemplo, de un paciente, bueno, ella era la paciente, la mujer, con una retinosis pigmentaria, con una pérdida de campo periférico, por supuesto, y lo que pasaba era que cuando el marido le pasaba los objetos por la parte en donde no tenía campo visual esta persona, ella no los tomaba y entonces él la golpeaba. Cuando le hicimos unos simuladores con unos gogles, poniéndoles tela, cinta de aislar negra y dejando nada más la visión central, se los pusimos al marido y le explicamos cómo era la visión de su esposa. Bueno, créanme que la escena fue verdaderamente conmovedora cuando él se dio cuenta de la problemática que tenía. Y a veces el mismo paciente no puede explicarlo porque no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, es muy importante hablar con la familia y explicarle a la familia cómo está la situación. ¿Qué más podemos ofrecer? Entonces, ya sabemos que ofrecemos empatía, tanto al paciente como a la familia. Ofrecemos un diagnóstico. Y este diagnóstico es muy importante explicarlo en términos accesibles, tomando en cuenta el estado emocional de la persona y de la familia. Recuerden que la semana pasada el psicólogo nos decía que están en un estado de shock emocional y que de pronto no entienden nada, se sienten aturdidos, decía otra psicóloga que trabajó conmigo muchos años, y no pueden entender los términos elevados y demás. Entonces es importante aterrizar el mensaje, no tratarlos como tontos, ni mucho menos, sino con todo el respeto que se merece, pero sí en una terminología accesible y tomar en cuenta cómo están. Nosotros tenemos que ofrecer un pronóstico. Y aquí es muy importante el que seamos veraces, seamos claros y seamos asertivos. Tenemos que decir la verdad. No vamos a estar ocultando el que la visión no se va a recuperar a como la tenía antes. Tenemos que ser claros y tenemos que ser asertivos. Y estas tres palabritas, no se crean que yo me las inventé. Estas tres palabritas salen de un estudio que hicimos en el Conde hace muchos años. El psicólogo vio que de los pacientes que nos llegaban referidos del hospital al servicio de visión baja, los que aceptaban mejor y más rápidamente un proceso de rehabilitación visual eran aquellos a los que se les había dado un pronóstico en estos términos. ¿Por qué? Porque si les dicen, vayan a un servicio de visión baja, ¿quién sabe qué les van a hacer allá? Pero ustedes vayan, no les queda nada claro. O si les dicen, ¿sabe qué? Siga viniendo cada año a que yo le dé unas vitaminas para sus ojos mientras la ciencia progresa. No se vale. Ya quedamos que eso no se vale. O si les decimos, es que ¿sabe qué? Vamos a ver si con estas gotitas mágicas que nos dictan la receta los marcianos, hubo un médico así,
podemos recuperar la visión. No se vale. Necesitamos ser honestos y decirles abiertamente, pero de una manera cálida, lo mejor que podamos, pero con claridad qué es lo que está pasando en sus ojos y cuál es la situación. Nosotros vamos a instaurar o a hacer el tratamiento de tipo quirúrgico o el tratamiento de tipo clínico que necesitemos. Y ya que nosotros estamos viendo como pacientes de visión baja algunas personas referidas por compañeros de otras especialidades, entonces tenemos una comunicación directa y respetuosa con el médico tratante y tenemos que estar pendientes del apego al tratamiento que este médico ha instituido. En mi caso, cuando me llegan pacientes referidos por colegas, siempre les pregunto cuándo los refirieron. Y muchas veces ha pasado un año desde que el médico tratante hizo la referencia, pero el paciente no se había decidido a acudir. Entonces, tengo que volver a revisar todo y si encuentro algo que me haga sospechar que la patología ha regresado o que ha habido algún problema, lo regreso con su médico tratante o le llamo por teléfono y ya nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer. Y generalmente informamos de lo que se trata. Hay alguno de mis compañeros que les dice no lo veo en una próxima consulta hasta que haya entrado a un programa de rehabilitación visual o le hayan recetado algo especial. Son diferentes manejos. Lo que es muy importante es que sepan que siempre debe de haber una comunicación entre el diferente grupo de profesionales y un inmenso respeto al profesional. Y después vamos a hacer una valoración de la visión funcional que el paciente conserva. Esta es una parte en donde nos vamos a tardar un poquito más porque es el meollo de nuestra historia clínica y va a ser para después hacer la utilización de la visión que se conserva con propósitos funcionales. Y entonces ahora sí entramos de lleno a la historia clínica. El objetivo de este manejo, entonces, una vez más lo decimos, es conocer, entender la visión que esa persona, son manejos absolutamente personalizados. Conocer la visión que esa persona tiene para utilizarla de la mejor manera posible para la realización de sus actividades en búsqueda de autosuficiencia y de calidad de vida. Y pensando en todo el tipo de actividades que puede tener, que si se quiere ir solo a tomar un café, si quiere leer el periódico, si quiere trabajar, si quiere tocar el piano, todo eso tenemos que investigar. Y entonces vamos a hacer nuestra parte de la historia clínica del interrogatorio, que va a ser como el de todas las historias clínicas, pero tiene unos puntos muy especiales. Y me gusta poner esta diapositiva en donde hay una computadora, porque muchas veces nos pasa que cuando tenemos una computadora enfrente, le hacemos todo el caso a la computadora y no al paciente. Y el que merece nuestra atención absoluta es el paciente. Y aquí déjenme decirles que es muy importante que aunque su paciente llegue acompañado y llegue en una actitud de hombros echados para adelante, cabeza baja, anteponiendo las manos para tocar las cosas, realmente con una actitud de una persona ciega, es muy importante que nosotros nos dirijamos a él. Entonces, si entra de esta forma, muchas veces jalado por el acompañante, por el hijo, por la hija, no sé, y viene a la derecha, a la izquierda, no por aquí, no por allá. Nosotros nos adelantamos y entonces lo que hacemos es que le decimos, ¿me permite? Y tomamos del brazo a la persona o le pedimos que se tome de nuestro brazo
para que le indiquemos, tomamos su mano y le indicamos, acá está el respaldo de la silla, acá está el asiento, acá está el escritorio. Siéntese, por favor. Y de esa manera respetamos su dignidad y no lo traemos como un bulto de viene a la derecha o a la izquierda. Ese es lo primero. Y nos vamos a dirigir a esa persona por su nombre y vamos a tratar de establecer contacto visual con esa persona. Es muy común que nosotros digamos, don Luis, buenas tardes, yo soy la doctora Medina, ¿en qué puedo servirle? Y que el hijo o la esposa sea quienes contestan. Entonces decimos, muchas gracias, en este momento me encantaría que don Luis me contestara. Y entonces, esa persona es nuestro protagonista. Con él es la interacción. No es con la computadora y no es con el familiar. En algún momento le daremos tribuna al familiar, pero lo importante es nuestro paciente. Y se van a dar cuenta que de pronto empiezan, esas personas que anteponían las manos, de pronto empiezan a establecer contacto visual. Y nos llevamos unas sorpresas porque pensábamos que no veían y a la hora de la hora podemos rescatar una visión bastante utilizada. O a veces al revés, llegan personas como muy desenvueltas, muy autosuficientes y uno dice, caray, ¿con qué está viendo? Está haciendo maravillas con la visión que conserva. Entonces, insistimos, siempre nos vamos a dirigir al paciente, vamos a buscar el contacto visual, siempre vamos a estar utilizando términos positivos, resaltando lo que conserva y vamos a estar abusados de cómo se desplaza, cuál es la relación con la familia, cómo se interrumpen, si hay agresión, si no hay agresión, si hay sobreprotección. Nos vamos a estar dando cuenta de todas estas cosas. Vamos a hacer la ficha de identificación como siempre y les digo que es importante desde el nombre porque de pronto nos aparecen los apodos como el AITE. La situación laboral es fundamental. En qué trabaja o qué escolaridad tiene, porque esto nos va a estar indicando qué tipo de ayudas ópticas o a qué tipo de visión queremos acceder. La situación laboral es muy importante, no es lo mismo un chofer de un camión, en donde lo más probable es que su situación laboral no vaya a perdurar, o una persona que es investigador, por ejemplo. Ahorita me estoy acordando de un investigador de la UNAM en donde necesitaba leer muchos artículos. Entonces, es muy importante esto. En los antecedentes personales no patológicos, bueno, el ver la situación familiar es importante porque si es una persona que vive sola o es una persona que vive acompañada, el nivel de autosuficiencia puede ser diferente. O si es una persona de edad avanzada y que vive sola, qué tipo de consejos se pueden dar para mejorar el ambiente y que no vaya a haber accidentes y estemos mejorando su calidad de vida. Y luego nos vamos a los antecedentes personales patológicos, en donde por supuesto si es un paciente diabético, pues es muy importante que sepamos con qué se controla, sus rangos de glicemia, todo lo que ustedes ya saben. Y el padecimiento actual. Y luego nos vamos al interrogatorio específico de visión baja. En este interrogatorio vamos a preguntar, ¿su visión es suficiente para? Y yo les digo, le voy a hacer ahora una serie de preguntas raritas. No es porque yo sea tan metiche, pero me interesa saber para qué es suficiente su visión y para qué cosas no es suficiente su visión. Si yo preguntara, ¿usted puede caminar en la calle? A lo mejor me va a decir, pues no me dejan porque fíjese que la rodilla, que la pierna, el bastón. No. Su visión es suficiente para salir sola a la calle en lugares conocidos.
y desconocidos? Sí, no. Su visión es suficiente para ver los letreros en la calle, su visión es suficiente para ver los semáforos, su visión es suficiente para cruzar las calles, su visión es suficiente para ver los nombres de los camiones. ¿Se acuerdan en la sesión pasada que tuvieron una práctica de esto? Su visión es suficiente para caminar en su casa, su visión es suficiente para subir y bajar escaleras. Generalmente las escaleras se van a ver para bajar, si no tienen buen contraste se van a ver como una franja continua y puede haber caídas. Y si es una persona de edad avanzada y se cae, puede haber fracturas y de ahí desencadenar muchas cosas. Luego nos vamos a las actividades. Su visión es suficiente para ver la televisión, para ir al cine, para ver las caras de las personas. Y luego nos vamos a actividades de distancia intermedia o de actividades de la vida diaria que le llamamos. Su visión es suficiente para cocinar, su visión es suficiente para ver la flama de la estufa, las llaves de la estufa, su visión es suficiente para localizar la comida en su plato, para su arreglo personal. Aquí me estoy acordando de una paciente que llegó muy bien maquillada, una paciente de 80 y tantos años, muy bien maquillada, y uno está pendiente de todo, ¿no? Entonces, y tenía una visión baja profunda. Y entonces le dije, ¿y usted se maquilla? Para recomendarle un espejo de aumento y en fin. Y me dijo, no, me maquilla mi hijo. Me encantó. Entonces, todas estas cosas son importantes. Su visión es suficiente para ver su reloj y entonces vemos si el reloj tiene alto contraste, si tiene los números grandes, cómo está la cosa. Su visión es suficiente para escribir, para leer, su visión es suficiente para marcar el teléfono. Actualmente es importante que vean el móvil y los mensajes en el móvil, porque en caso de que lo necesiten, pero en su visión no podamos mejorarla para que esta función pueda ser utilizable, les podemos recomendar alguna aplicación en el celular para que puedan tener acceso e integrarlos a la vida de la familia y a la vida social. Entonces hacemos una serie de preguntas para distancia lejana, para actividades de distancia media y actividades de distancia próxima. Y a mí me gusta mucho acabar el interrogatorio con esta pregunta. Si pudiéramos mejorar su visión, ¿para qué actividades le gustaría que la mejoráramos? No le estoy diciendo, vamos a mejorar su visión, porque todavía no lo sé, ¿sí? Si pudiéramos mejorar su visión, ¿para qué actividades le gustaría que las mejoráramos? Y aquí es muy impresionante porque a veces es cuando surge la verdadera necesidad. Ay, ¿usted cree, doctora, que con los lentes que me pueda poner voy a poder tocar el piano y ver las partituras? Ah, eso no lo había yo preguntado. Y la distancia de las partituras y la distancia del piano es totalmente diferente que la que puede ser para lectura. Entonces tengo que inventarme otro tipo de estrategias. Por ejemplo, el paciente que les dije hace un rato del arquitecto, su distancia de trabajo era otra totalmente que la lectura. Entonces probablemente necesitamos recetar varias cosas. Y entonces les digo, ahora vamos a pasar al sillón y vamos a tratar de entender usted, su familiar y yo, cómo y cuánto ve. Y vamos a tratar de entender para qué le es útil la visión que conserva. Entonces, les pido que pasemos al sillón para revisarlo y hacer una exploración de la visión funcional. Y ahí también estoy pendiente
si esta persona puede caminar sola al sillón, si se para el familiar luego a llevarlo como bultito, si requiere algún apoyo, entonces yo voy y nuevamente la estrategia de tomar su mano con mi mano y colocarla sobre el respaldo, sobre el asiento y sobre los brazos del sillón y pedirle que él se siente o ella se siente de una manera autónoma. Pero ahí nos estamos dando cuenta de cuál es toda la dinámica. Y en la valoración de la visión funcional, vamos a tomar agudeza visual, vamos a valorar la visión cercana, vamos a valorar la sensibilidad al contraste, el campo visual y la visión al color. Tradicionalmente se nos ha enseñado que la visión es casi que sinónimo a agudeza visual. ¿Qué visión tiene tu paciente? Ay, fíjate que 20-20. ¿Y con qué visión quedó tu paciente después de la cirugía? Pues quedó en un 20-60. Esa es la agudeza visual. La visión es mucho más que una cifra de agudeza visual. La visión es un proceso mucho más amplio que la agudeza visual, por el cual se percibe, se integra la información que llega a través de la vía visual, analizándola y comparándola con otras imágenes o experiencias previas. La visión es un proceso mucho más complejo y complicado y rico. Pero la agudeza visual la podemos definir como la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado, o dicho de otra manera, es la capacidad de resolución espacial del sistema visual. La agudeza visual se define como la inversa del ángulo con el que se resuelve el objeto más pequeño identificado. Entonces va a ser lo más pequeño que podamos percibir y lo más pequeño que podamos diferenciar. Mi maestro me enseñó que agudeza visual, dicho de una manera muy fácil, es la percepción de formas expresada en cifras. Tenemos que tener algún parámetro para comunicarnos entre nosotros y poder tener idea más o menos cuál es la cantidad de visión que tiene ese paciente, cuánto ve ese paciente. Entonces, la percepción de formas expresada en cifras es la cantidad. Y aquí tenemos que la cantidad se va haciendo más pequeña hasta llegar a un mínimo visible, que son los objetos de menor tamaño que esa persona puede percibir. Un mínimo separable es la habilidad para ver separados objetos próximos, porque muchas veces todo se les empasta porque no hay este mínimo separable y entonces se les dificulta mucho la visión y uno tiene que ir separando cada uno de los octotipos tapando los demás. Y el mínimo de formas, que es el mínimo reconocible. ¿Cuál es el objeto más pequeño, de menor tamaño que puede ver, que no se le confunda con los próximos y que pueda reconocer? Tenemos diferentes formas para expresar la agudeza visual, que es en fracción, en decimales o en porcentajes. A los pacientes les gusta mucho utilizar los porcentajes, a mí no, y es muy común que nos digan, pero ¿qué porcentaje de visión tengo? Déjenme decirles que con los pacientes de visión baja serían décimas o milésimas de %, por eso no me gusta. Pero lo que podemos hacer es traducírselos para que ellos lo puedan entender y lo que más utilizamos es fracciones. Pero ahorita los vamos a ir convirtiendo unos en otros, aunque probablemente todos ustedes saben muy bien hacer las conversiones, pero vamos a repasarlo un poquito. Entonces, cuando hacemos la expresión de la agudeza visual,
en forma de fracción, en el numerador estamos poniendo la distancia a la que hacemos la prueba. Si es a 20 pies, ponemos en el numerador 20, o si la hacemos en metros, ponemos en el numerador 6. Y en el denominador ponemos el tamaño del octotipo. De manera que si esta persona ve 20-20, quiere decir que a 20 pies de distancia ve lo que una persona normal vería a 20 pies de distancia, porque es el octotipo de 20, que eso nos quiere decir. O que a 6 metros de distancia ve lo que una persona normal vería a 6 metros de distancia. Lo que es lo mismo, el 100% en ambos casos. Vamos a estar revisando la agudeza visual de cada ojo por separado y generalmente la distancia de la prueba es a 20 pies. Quiere decir que a 20 pies puede ver lo que una persona normal vería a 20 pies. Si dividimos 20 entre 20, esto nos da igual a 1. Es la unidad. Ve el 100%. 20 pies, 20 entre 20 igual a 1, igual al 100%. Si nuestro paciente ve 20-200, dividimos 200 entre 20, que nos da 1/10 de visión, y quiere decir que ve el 10%. Por eso les digo que si hacemos una prueba a menos de 20 pies de distancia, resulta que el porcentaje es muy pequeño y resulta que son centésimos de visión. Y lo que queremos es resaltar lo que tiene, no el incrementar la carencia. Fíjese que en visión baja no utilizamos proyectores. No utilizamos proyector porque si ustedes ahorita ven su computadora o su iPad o su teléfono celular con la luz ambiental prendida, van a tener un tipo de contraste diferente que si lo apagan. Si ustedes ponen el proyector con la luz prendida o con la puerta abierta, va a ser muy diferente que si es con la luz apagada, con la puerta cerrada. Entonces tenemos que ahorita, Ulises, déjame acabar esta idea y ahorita te damos el micrófono. Entonces no utilizamos proyectores porque el contraste nos va a variar y ahorita vamos a platicar el contraste. Utilizamos cartillas o podemos utilizar estas cartillas con retroproyector. Sí, podemos darle el micrófono al doctor Ulises. ¿Adolfo? Doctora, perdón, se me trabó tantito. Dígame. Sí, me levantaron la mano el doctor Ulises y quería saber qué quiere preguntar. No sé si le puedas abrir el micrófono. Doctora, ¿cómo se llama el doctor? Ulises. Tiene una manita levantada. Ay, ya se me desapareció el nombrecito que tenía por aquí. Listo, doctor Ulises, ya puede activar su audio. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, en la referencia de las fracciones, Ajá. ahí creo que tenemos un error. No es 200 entre 20, sino 20 entre 200. Esa mera. Sí. Sí. Sí, 200 entre 20 pues nos da 10. Sí, sí, sí. En cambio, 20 entre 20 200. entre 200 nos da, claro, con toda la razón. Nada más eso era, perdón la interrupción. Era para ver si estaban poniendo atención, Ulises. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Ok, gracias, Adolfo. ¿Qué cartillas utilizamos? Utilizamos ETDRS, utilizamos Feinblum, utilizamos de la Lighthouse o de Liagivarinen, utilizamos cartillas de Snellen. La que tengamos, esa es la que utilizamos. En visión baja nos gusta mucho utilizar ETDRS y nos gusta mucho utilizar Feinblum. Pero si la que tienen es una cartilla de Snellen, la pueden utilizar. Esta cartilla de Snellen en especial no me encanta porque tiene tantos patines que puede confundir mucho. Son mucho mejor optotipos mucho más sencillos como esta, que es la E para diferentes lados, que utilizamos mucho con los niños, con los iletrados y muchas veces con personas que tienen accidentes, secuelas de accidente vascular cerebral. Y empezamos nuestra prueba, nos acercamos al paciente porque muchas veces estamos muy acostumbrados a hacer la prueba a una distancia de 20 pies y así empezamos. En visión baja empezamos de lo más próximo a lo más lejano, especialmente si nuestro paciente es de los que les cuesta trabajo localizar los objetos y que ya nos dimos cuenta que probablemente tengan una visión baja profunda. La ETDRS es una cartilla que generalmente tenemos en todas las instituciones, que es excelente porque es una cartilla que está calculada en forma logarítmica. La prueba se realiza a 1 metro, a 2 metros o a 4 metros. Generalmente en visión baja empezamos a 1 metro de distancia y se debe reportar como tradicionalmente. La ventaja de esta cartilla es que como está hecha de forma logarítmica, la misma medida del ancho de la letra es de la altura de la letra, del espacio entre las letras, del espacio en forma horizontal y del espacio en forma vertical, y por eso va tomando esta disposición de triángulo. Y tiene todas las equivalencias en fracción o tiene las equivalencias creo que en décimos también. Esta distribución de cartilla de tipo ETDRS también tenemos con octotipos para niños, con algunas letras que son fácilmente identificables con los niños, porque les podemos, aunque no sepan cómo se llama, o los pacientes con daño cerebral, señalan la que es igual o ponen la mano de acuerdo a la posición de la letra E o del Landot, la C de Landot, y con letras normales. Esta cartilla es muy bueno tenerla en un tripié que podamos desplazar a las diferentes distancias y que pueda tener una retroiluminación. Esto lo hicimos con un eratoscopio y nos lo soldaron a un tripié y entonces nos permite moverla fácilmente. La cartilla de Feinblum nos ayuda mucho, aunque tiene sus puntos negativos, pero nos ayuda mucho porque podemos utilizarla desde distancias muy próximas. Yo generalmente cuando lo veo necesario empiezo desde un pie de distancia y me voy alejando. Esta cartilla no está calculada de forma logarítmica, por lo que tiene diferentes números de octotipos, diferentes cantidad de octotipos en las diferentes hojas que va teniendo y por eso no es tan buena, sobre todo con fines de investigación, como la de ETDRS. Se puede utilizar desde 33 centímetros hasta 3 metros y es idealmente en pacientes de visión baja, especialmente con defecto en el campo visual central. Porque ahorita les voy a decir por qué. No guarda una distancia constante entre los octotipos. La primera de los octotipos que presenta es este 7,
que es de 700. Este optotipo debería de ser visto por una persona normal a 700 pies de distancia. Y lo que pasa muchas veces es que cuando el paciente tiene, si estamos a 1 pie de distancia o 2 pies de distancia, y el paciente tiene un campo visual muy reducido, puede ser que nos vea nada más una partecita y nos diga que no ve nada. Entonces tenemos que tener cuidado con esta cartilla, con este número tan grande, con un campo visual reducido. Y puede ser que a medida que nos vayamos alejando, nos pueda ver. Fíjense, aquí tiene un solo optotipo, aquí ya tiene 3 optotipos. Y hay varias hojas que tienen 3 optotipos, y en los pacientes con degeneración macular relacionada a la edad es muy común que nos pierdan siempre el mismo, ya sea el superior o el inferior derecho o el inferior izquierdo. Entonces esto lo tenemos que ir registrando para después hacer una recolocación de imagen retiniana. Y aquí tenemos una conversión de los valores de agudeza visual en décimos, en fracción, en Snellen a 6 metros, en pies, y la conversión a logaritmos. Entonces, esta tablita es bastante buena, les puede dar mucha idea. Por ejemplo, si tenemos una visión, lo que hablábamos de 20/200, tenemos 1/10 de visión, tenemos como fracción 1/10, o tenemos 1.0 de logma. Vamos a iniciar a la menor distancia, y esto es muy importante. Vamos a permitir la búsqueda. Es muy común que el familiar le diga al paciente, no, pero no muevas la cabeza, pues así que chiste. No, para nosotros ese es el chiste, que mueva la cabeza, y nosotros registramos en qué postura de la cabeza ese paciente ve mejor. Vamos a permitir la búsqueda y vamos a registrar la posición de la cabeza. Si constantemente nos está perdiendo el optotipo superior, a lo mejor le decimos que mueva su cabeza hacia arriba, hacia el sitio del escotoma, y a lo mejor aparece ese optotipo superior. Y vamos a registrar esa posición. Vamos a valorar cada ojo por separado y después ambos ojos. Vamos a valorar cómo ve con la corrección que usa, y vamos a ver la capacidad visual con el agujero estenopeico, si es que no es un problema de mácula, por supuesto. Siempre vamos a cuantificar y siempre vamos a permitir la búsqueda. Y esto de que siempre vamos a cuantificar es muy importante, porque es común que todavía nos encontremos expedientes que digan movimiento de manos, movimiento, ve dedos, cuenta dedos a tantos pies de distancia, y no, lo que queremos es cuantificar, saber la cantidad que ve. Si ve mi mano y ve la mano de alguno de mis compañeros, por ejemplo, yo me acuerdo de un compañero dominicano que tenía unas manos enormes y negras, y se las ponía, si están contra la bata blanca, va a ser totalmente diferente lo que ve ese paciente que si ve mi mano, que es mucho más pequeña, y si me la pongo contra un suéter color beige. Entonces vamos a cuantificar siempre. No se vale cuenta dedos a tanta distancia. Cuantifiquen. Es muy importante cuantificar. Si cuenta los dedos, quiere decir que entonces una letra E probablemente la pueda ver, pero a contraste máximo. Esto es contraste máximo. Tenemos que estar cuantificando. El agujero estenopeico, por supuesto, nos va a estar diciendo si hay algún problema de refracción que no está corregido y tenemos que revisar.
Entonces, vamos a decir que no se vale utilizar proyector, no se vale cuentadedos, pero sí se vale acercar las cartillas, cuantificar la distancia. Y se vale hacer conversión. Por ejemplo, si a 5 pies de distancia nos ve el octotipo de 200, ese paciente tendría una visión de 20 sobre 1000, porque hacemos una multiplicación. Y entonces sabemos cuál es la visión de este paciente. Después vamos a ir a valorar la visión cercana. En todos nuestros pacientes de visión baja vamos a valorar la visión cercana. Generalmente lo hacemos en los mayores de 40 años. En el caso de visión baja, en todos. Hasta en los niños valoramos la visión cercana, es muy importante. Y la vamos a valorar monocular y binocularmente. Y la distancia de la prueba generalmente es a 33 centímetros y con una iluminación adecuada. Podemos utilizar cartillas de visión cercana habituales, pero nos gusta más utilizar esta, por ejemplo, la de Jagger, que es la que utilizamos generalmente, ya es de texto continuo. Nos gusta revisar con letras aisladas también. O en el caso de que nuestro paciente sea contador, por ejemplo, es muy importante revisar con una cartilla que tenga números. Las palabras podemos inferirlas, los números no hay forma. Utilizamos esta cartilla de visión cercana, que es la sección inferior de la cartilla ETDRS. La parte inferior de esta cartilla lo utilizamos en visión cercana y aquí ya se está valorando con alguna adición especial. Sin importar la edad del paciente. Esta paciente es joven y se le está haciendo. Y aquí hay un proyector, pero este proyector no lo utilizamos con los pacientes de visión baja, ese es para los pacientes regulares. Entonces utilizamos cartillas especiales de letras aisladas y de texto continuo. Vamos a estar valorando la distancia de la prueba y vamos a permitir la aproximación, especialmente en los pacientes miopes o en los pacientes que todavía conservan acomodación, que son adultos, pero todavía conservan acomodación. Vamos a ver, es que fíjese que si yo me quito los lentes y me acerco, sí lo puedo leer. Perfecto. Ya tenemos algo con lo que se puede ayudar a los pacientes. Y muchas veces lo que pasa es de que a lo mejor este chico está en preparatoria y se quita los lentes para poder leer un texto con aproximación y le dicen que no, que se tiene que poner los lentes a fuerza. Entonces es importante aclarar todas estas cosas para indicar a la familia y a los maestros. Aquí tenemos otro tipo de cartillas de visión cercana con números o ya con un texto continuo. Generalmente, para valorar de primera intención la visión cercana, utilizamos letras aisladas para ya hacer la prueba con alguna adición que le pongamos, con alguna prescripción, ya utilizamos texto continuo para ver cuál es la capacidad de lectura de la persona. Y hay algunas que son contextos para niños y otros contextos para adultos. Y estas nos permiten, cuando tiene varios renglones, nos permite ver si el paciente es capaz de cambiar de renglón fácilmente o si se pierde. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una nianopsia del lado izquierdo. Ya que sabemos cuánto ve el paciente, tanto de lejos como de cerca, entonces vamos a ir a entender cuál es la calidad de la visión de ese paciente. Es la medición subjetiva de la habilidad del ojo para detectar estímulos a un contraste mínimo. De tal manera que vamos a estar explorando la calidad de la visión. Es el mismo tamaño del estímulo, pero a diferente contraste. Y la vida no está hecha a altos contrastes. Está escrito en diferentes contrastes, en donde puede ser que si es más bajo ya no lo alcancemos
a percibir. Es la capacidad de distinguir un objeto de su fondo y la agudeza visual va en relación al contraste. Generalmente la agudeza visual va a ser mejor en cuanto se aumenta el contraste y el nivel mínimo de contraste aceptable está entre el 80 y el 90%. Hay un mínimo, hay un segmento visible y hay un segmento invisible en donde la agudeza visual límite se encuentra localizada en este punto. Y todas son un conjunto de ondas sinusoidales que se van a estar uniendo para formarnos una letra o una franja. Hay diferentes métodos que se han llevado a cabo para valorar la sensibilidad del contraste, como las placas de Arden, el Nick Optronics, Cambridge, Pelley-Robson, la BISTEC, LEA, etc. Son diferentes frecuencias especiales y básicamente se miden frecuencias altas, medias y bajas. El porciento de contraste es diferente en las líneas de cada círculo. Se hace a 3 pies de distancia en los pacientes de visión baja, con la corrección que generalmente la ponemos con armazón y caja de pruebas, no con los lentes del paciente, porque puede ser que estén rayados o muy sucios, y entonces esto nos va a bajar el contraste. Vamos a hacerla en modo monocular, binocular, y tenemos que estar muy conscientes del tipo de iluminación, que por ejemplo en esta cartilla del BISTEC nos pide 40 candelas de iluminación. Son diferentes modelos, algunas con retroiluminación, y esta es la forma de registro en donde debe de caer más o menos en esta zona. Y en nuestros pacientes, generalmente la sensibilidad al contraste es baja, o sea, la calidad de la visión es baja. Tenemos también estas cartillas de Mars, en donde todas las letras son del mismo tamaño, pero son diferentes secuencias de letras y va bajando el contraste. Esta cartilla se realiza a 50 centímetros de distancia y tenemos que irlo valorando, y también nos da los valores en logaritmos. La sensibilidad al contraste nos va a servir, este son de un paciente con visión baja, cuando hacemos el ojo derecho, que está muy baja, debería de estar por esta zona, el ojo izquierdo, pero cuando lo hacemos con ambos ojos es más o menos igual a la del ojo izquierdo, lo que nos quiere decir que en este caso el mejor ojo es el ojo izquierdo y afortunadamente es el ojo dominante. Pero lo que también nos va a decir es que necesitamos incrementar los contrastes en estos pacientes, en las escaleras, en sus alimentos, que utilice un plumón negro, en fin. Y vamos a valorar el campo visual de nuestros pacientes porque es el factor más importante de la visión funcional. Es la porción del espacio en la que se ven los objetos simultáneamente mientras la mirada está en un punto fijo. Va a servirnos, pues todos ustedes saben, para detección de problemas oftalmológicos y o neurológicos, y vamos a tener visión central y visión periférica. Lo podemos hacer por confrontación, por pantalla tangente, por campimetría computarizada, perimetría, y la prueba de Amsler para hacer un campo visual de tipo central, en donde nos va a ser muy útil para nuestros pacientes con problemas de mácula, porque nos está valorando 20 grados centrales. Tenemos las cartillas y le decimos al paciente que si puede localizar el punto del centro, si viendo el punto del centro puede ver las 4 esquinas del cuadrado, si alguna de las esquinas se pierde, se borra, si hay algunos puntos que se distorsionan, y si es un paciente que nos había perdido la parte superior, los optotipos superiores en la cartilla de Fembrum, si no nos ve los ojos y aparece el escotoma superior, ya lo hemos confirmado y entonces vamos a hacer una desviación de esa imagen en la medida de lo posible. Tenemos aquí las diferentes cantidades de visión, no nos podemos tampoco salir tanto del centro de la retina porque va a ir disminuyendo la cantidad
de la agudeza visual que tiene. La vamos a hacer a 33 centímetros con las lentes correctoras, la vamos a hacer monocular, binocular, para también comparar las respuestas del ojo derecho, del ojo izquierdo y saber cuál es el ojo dominante. Aquí es lo que decíamos de cómo le vamos a estar haciendo las preguntas para que responda a la cartilla de Amsler. Nos sirve para ver dónde está, si es muy denso, si ya hay una fijación excéntrica, si hay una distorsión o si hay progresión de la patología. Nos va a ayudar a identificar el ojo dominante, como por ejemplo en este caso, este es el escotoma con el ojo derecho, este es con el ojo izquierdo, y con ambos ojos está muy parecido al derecho, quiere decir que su ojo dominante es el mejor ojo. En este caso, este es el ojo derecho, este es el izquierdo, y si lo hubiéramos hecho con ambos ojos y nos sale así, quiere decir que el ojo dominante es el peor ojo. Y eso querría decir que tendríamos quizás que ocluir o penalizar ese ojo para que no le esté molestando. Estas son las patologías que todos ustedes saben, en las que pedimos campos visuales, y muchas veces tenemos que hacer en el consultorio un campito por confrontación para darnos idea cómo están las cosas, o bien con pantalla tangente, que nos sirve sobre todo en el caso de los niños, nos ayuda mucho. Cuando es una visión baja muy profunda, la campimetría computarizada se va a salir del estándar y nos va a aparecer todo negro, y en ese caso preferimos utilizar una perimetría de tipo Goldman. El campo visual es fundamental para comprender la capacidad del funcionamiento visual, porque esto nos va a ayudar a calcular la ampliación que vamos a recomendarle al paciente y para aconsejar la rehabilitación. En este caso, tiene nada más esta islita de visión útil. Probablemente si nosotros ponemos el 7 grandote, nada más vaya a ver una partecita y tiene que estar rastreando con ese ojo para poder entender de qué se trata. Si eso le ponemos un telescopio y se lo ampliamos mucho, no le vamos a hacer ningún beneficio, todo lo contrario. Este va a ser más útil. Siempre nos vamos a ir a corregir el mejor ojo y con lo menos que se necesite. En este caso, probablemente este paciente requiera de un proceso de rehabilitación, de instrucción en orientación y movilidad, a lo mejor con uso de bastón en algún momento determinado. Quizás es un paciente con retinosis pigmentaria que tiene nictalopia y necesitamos instruir. Y finalmente vamos a revisar la visión al color, que puede ser con las pruebas de Ishihara o la prueba de PB15, que es el Farnsworth-Munson. Los defectos congénitos generalmente va a ser con las pruebas de Ishihara o de las que son parecidas a ellas, y los resultados son consistentes y reproducibles, el defecto es estable y es simétrico. Pero en los adquiridos nos gusta mucho más utilizar las pruebas de PB15 o Farnsworth-Munson, que es esta, en donde en los pacientes de visión baja no le ponemos un arillo que tiene para hacer más pequeño el estímulo, se pone el piloto y el paciente tiene que ir poniendo junto el más semejante. Después volteamos y vemos los números y los vamos colocando. Este es el 1, este es el 2, pero el 3 no lo puso. Puso algún otro número y entonces probablemente se nos fue por acá y nos va a estar sacando el tipo de defecto de color que tenga. Generalmente no tenemos mucho para ayudarles a los pacientes con defectos de color, pero sí el tipo de adecuaciones que tiene que ir haciendo en su vida cotidiana. Fundamental hacer el mejor estudio de refracción que podamos sin autorrefractómetro. Son pacientes que puede ser que tengan nistagmus, que tengan los medios opacos. Hacemos una refracción con nuestro retinoscopio, que si es necesario disminuimos la distancia de la prueba y utilizamos
armazón de pruebas para hacer un estudio subjetivo, permitiendo el movimiento de la cabeza para poder permitir la fijación excéntrica de nuestros pacientes. Y por supuesto, como cualquiera de nuestras pacientes, hacemos biomicroscopía, tonometría, la exploración del fondo de ojo, pedimos estudios complementarios y demás. Esta es la forma de historia clínica que implementamos en el Conde de la Valenciana y hasta la fecha la seguimos utilizando, en donde tenemos las visiones de su visión es suficiente para todo el tipo de actividades, las diferentes pruebas que se hacen y lo que necesitamos estar realizando. Como ustedes ven, es una historia clínica ambiciosa y larga. Pero todo esto es con el fin de que utilicemos la visión que nuestro paciente conserva para los propósitos funcionales. De esta manera podemos decir que hemos entendido cómo y cuánto ve este paciente, nosotros, el mismo paciente y sus familiares, para después poder hacer un cálculo de la ampliación para la prescripción de ayudas ópticas, de ayudas no ópticas o de ayudas electrónicas y de programas de rehabilitación visual. Porque vamos a recordar que la visión no la vamos a recuperar o restablecer. Esa es parte de las verdades que tenemos que decir al paciente. Pero sí la podemos rehabilitar para ser utilizada con propósitos funcionales. Y muchas gracias. Con esto damos por terminada la sesión. Creo que nos quedan unos cuantos minutos. 3 minutos. Tenemos 3 minutos para preguntas. Si quieres abrir micrófono, Adolfo, si eres tan amable. Está abierta la sala de chat. O por el chat. Perfecto. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver el chat. Bueno, pues muchas gracias. Espero que sí haya quedado claro dónde se pueden conseguir las pruebas de sensibilidad y contraste. Yo supongo que en Oftálmica Internacional se pueden conseguir. ¿Hay algún lado, Berenice, en el centro donde venden artículos para optometristas que venden unas muy económicas? En Tijuana. En Tijuana me parece que no hay nadie. Esos son nuestros objetivos, que haya personas cada vez más en todos los lugares. Justamente ahorita estoy haciendo un censo para ver actualmente cómo estamos en todas estas cosas. ¿Qué diagnóstico manejan para envío a valoración de psicología y contar con un manejo multidisciplinario? Más que el diagnóstico es si notamos, bueno, si el paciente expresa o el familiar expresa que el paciente ha tenido ideas suicidas a manifiestas, o decir que ya no tiene caso que él esté, que nada más es un estorbo y demás, sería muy recomendable que pudiera ser enviado por un psicólogo. Yo les digo muchas veces que es importante un acompañamiento en esta pérdida y que es un sitio en donde puedan expresar sus emociones. Hospitales en donde hay servicio, está el Conde, está el Hospital de la Luz, está el APEC, la ceguera, en la ciudad. En Torreón, el Instituto de la Visión, en Montemorelos también el Instituto de la Visión.
Pues de hospitales creo que nada más, fíjense, no es terrible y a pesar de tantos años que llevamos picando piedra, no hay muchos en donde estén. Pero en Monterrey está la doctora Betty Patiño en el HOP y espérenme por aquí, creo, y Montemorelos, que está muy cerca de Monterrey. En el Hospital Mexiquense de la Salud Visual en el Estado de México, sí, ahí estaba Cecilia Islas, quien les hizo la sensibilización la semana pasada. Actualmente espero que siga ese servicio todavía, porque sí es muy importante. Y en el Estado de México también está, déjenme decirles, en la FES Iztacala, y actualmente una doctora y el optometrista están manejándolo. No sé exactamente en qué lugar del Estado de México, es en consultorio privado, pero lo están haciendo. Pero les prometo ya tener el resultado de esta encuesta próximamente y la vamos a poner en la página del Centro Mexicano para Visión Baja. En Hermosillo, que yo sepa, no hay nada, tristemente. Bueno, pues creo que con esto hemos concluido la charla del día de hoy. Mañana tendrán a la doctora Vanessa Bosch y a la doctora Rosa Elena de la Torre para hablar sobre la visión baja en los niños en relación a la parte de la historia clínica. Y los esperamos con muchísimo gusto. La siguiente semana ya platicaremos más sobre qué se puede hacer y luego la rehabilitación, la parte de estimulación y finalmente unos casos clínicos. Sí, con mucho gusto. En la página del Centro Mexicano, sí, en Toluca está a ver con el corazón y de hecho yo los valoraba a estos chicos de ver con el corazón, pero después ya con la pandemia y todo esto se fue un poquito de pique esta interacción, pero sí, por supuesto, ya está, vemos con el corazón. Los vamos a poner en la página, ya hay algunos, en la página del Centro Mexicano para Visión Baja, que es CMPBB, se las pongo la próxima vez con mucho gusto, y ahí hay los médicos que hacemos este tipo de cosas. Pero el chiste es que todos podamos manejar visión baja, aunque sea en los niveles de una visión baja moderada. Sería maravilloso. Si a ese nivel los empezamos a manejar, les vamos a hacer una vida mucho más fácil a nuestros pacientes. Pues muchas gracias por todos sus comentarios y nos vemos mañana. Que descansen. Gracias por su atención.